Se escucha la niña de Fede todo el tiempo. Aviso, Fede. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a las jornadas de horticultura agroecológica familiar, un enfoque para la producción sustentable de alimentos, organizadas por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce en el marco del programa ProHuerta. Para dar inicio a la actividad, nos brindará unas palabras la coordinadora regional de ProHuerta, ingeniera agrónoma Cintia Rodríguez. La escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde de jornada. Para quienes no conocen, el programa ProHuerta es una política pública nacional financiada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ejecutada por el INTA. Uno de sus principales objetivos o fundamentos de este programa es mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables de nuestro país, asociándolo a la producción de huertas y granjas con un enfoque agroecológico que produzcan alimentos sanos y frescos, nada más y nada menos, ¿no? Vinculado a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria. Es por ello que en todas estas charlas, en estos videos que ya tienen a disposición muchos de ustedes desde esta semana, van a ver que todas las temáticas están vinculadas a esto que denominamos nosotros el cuidado del agroecológico, ¿no? El cuidado del medio ambiente y la alimentación saludable. Otras cuestiones que el programa trabaja y que muchos de ustedes conocen es el valor agregado, el fortalecimiento de los sistemas de producción y de comercialización, el trabajo en red que este programa tiene como característica con instituciones, el trabajo con promotores, y bueno, todo esto en este marco de la pandemia que tanto nos ha afectado a todos y nos ha hecho recurrir a nuestra creatividad. Desde la Experimental de Balcarce se han animado a hacer esta jornada en forma virtual para poder intercambiar conocimientos y poder escuchar las demandas que ustedes tienen y poder intercambiar, que es la característica que tiene este programa, ¿no? De trabajar y de valorar los saberes que tienen también ustedes y confrontarlos con la parte tecnológica, ¿no? Con la innovación tecnológica, que es la que nosotros le podemos compartir en muchas de estas temáticas. Este año particularmente el programa cumple 30 años y en este contexto fue todo un desafío, pero pudimos continuar el trabajo con actividades críticas vinculadas a esto mismo que estábamos hablando, ¿no? El que las huertas se sigan desarrollando porque la alimentación tiene que llegar a todas las familias, tanto vulnerables como cualquier familia que quiera comer sano, la parte de comercialización, con la venta de bolsones, con los sistemas cortos de comercialización, también las seguimos garantizando, de manera de seguir cumpliendo, ¿no? Nuestro rol desde el Estado y desde esta institución en lo vinculado al sistema alimentario que nos compete y poder garantizarles a ustedes lo que nos piden, ¿no? Que es el acompañamiento. Esta herramienta que estamos utilizando hoy de comunicación virtual es una de las posibilidades que tenemos de estar cerca de ustedes. Y le agradezco al equipo de ProHuerta de Mar del Plata, la iniciativa, y comentándoles un poco más que nuestro trabajo es regional. Nosotros tenemos una zona que el INTA denomina Centro Regional Buenos Aires Sur, y en ese contexto es donde desarrollamos este trabajo. Esta zona está incluida por 50 partidos, comienza en el norte por Chascomús, continúa en el sur hasta Patagones, y es desde la costa atlántica hasta los partidos que limitan con la provincia de La Pampa. Somos un equipo de más de 40 técnicos, pero en esta circunstancia hay un equipo de Balcarce trabajando a disposición de ustedes y esperando las preguntas que ustedes quieran hacerle, y una compañera de la Cuenca del Salado que por proximidad y por competencias se suma a este equipo para este desafío. Así que bueno, les doy la bienvenida y disfruten y aprovechen todos los conocimientos que desde nuestro lado les podemos aportar, pero pongan a ustedes también sus conocimientos, por supuesto, para compartir
porque desde ahí construimos. Este programa construye desde ahí. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Bien, continuamos. Entonces, con el objetivo de promover la autoproducción de alimentos sanos desde una perspectiva agroecológica, durante las 2 jornadas y a través de las consultas que vamos a ir recibiendo, se mantendrá un intercambio con los técnicos del ProHuerta referentes en cada tema. Invito así entonces a los 6 expositores a presentarse y realizar una breve descripción sobre su tema. Iniciamos con Erika. Erika. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a estas jornadas de horticultura agroecológica familiar. Mi nombre es Erika Vilecheveste. Me desempeño como técnica del programa ProHuerta en el Partido General Alvarado desde el año 2006, como decía Cintia, dentro del Centro Regional Buenos Aires Sur. Y bueno, la propuesta que les voy a compartir en estas jornadas es que acompañemos el hecho de hacer la huerta con la reflexión acerca de qué tipo de alimentos estamos consumiendo, cómo llegan a nuestra casa los alimentos que consumimos a diario, y de qué manera la propuesta de la huerta agroecológica familiar es una ventaja y nos da una posibilidad enorme de poder acceder a alimentos sanos y nutritivos durante todo el año y cultivados por nosotros mismos, nosotras mismas en nuestra casa. Entonces, bueno, esa va a ser el aporte del videíto que les voy a compartir o que ya estuvieron viendo. Y al finalizar, junto con la bibliografía de las jornadas, también les compartí recetas accesibles y económicas para ir combinando los vegetales, hortalizas, frutas y aromáticas que podemos obtener de la huerta para ir incorporándolos a nuestra dieta diaria y para la cocina de la familia. Gracias, Eri. Continuamos con Mauro. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Mauro Ruiz Polisi. Soy técnico en el programa Huerta desde el año 2015. Mi lugar de asiento es la oficina de INTA Mar del Plata, en el partido de General Porredón. Y bueno, mi presentación está apuntada a la agroecología y su concepción de FAO, lo que nos brinda el marco en el cual se van a encuadrar cada una de las charlas o los videos que vieron de los distintos compañeros y compañeras. Y bueno, la idea es que sepan que desde ese marco es de donde nacen los principios y todo lo que se deviene como prácticas ligadas a la huerta agroecológica. Gracias, Mauro. Haroldo, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Haroldo Luis Herrera. Yo soy ingeniero agrónomo y bueno, me desempeño en el ProHuerta desde el año 1994. En la ciudad de Necochea, tengo como asiento la agencia de extensión rural que está en Necochea. También he cursado especialización en agroecología, ese es lo que realmente me gusta. Y la presentación que he hecho, el video, tiene que ver con el diseño o rediseño de la huerta, aplicando los criterios de la agroecología, como decía Mauro, que esto lo vamos a ver en cada una de las presentaciones, porque nuestra idea realmente no es solamente dar temas técnicos sobre la huerta, sino darle este enfoque agroecológico a cada uno, ¿no?, de los temas que tenemos que tener en cuenta para llevar adelante una huerta. Pretendo rever un poco ciertas pautas que se utilizan para iniciar y proyectar una huerta, y bueno, proponer tal vez otras cosas
con una mirada distinta, que generen intervenciones que sean más hacia el equilibrio del sistema que tenemos delante y de la sostenibilidad, tanto ambiental como también alimentaria. Así que lo mío va a ser el diseño, así fue en la presentación, y dispuesto también a responder alguna pregunta sobre el tema. Y bueno, y al ponernos con esta mirada sobre el sistema, y al tener que empezar luego de hacer un diseño, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el suelo. Y ver qué hacemos, cómo intervenimos de una manera también con respeto hacia el suelo, comprendiendo lo que es el suelo. Y bueno, y esto es lo que nos va a decir Marisa, o lo que hizo Marisa en su presentación. Así que le dejo también el lugar a ella. Gracias, Haroldo. Ya te dio el espacio, Marisa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Marisa Rouvier. Yo participo del programa Pro Huerta también hace muchos años, y particularmente en esta zona desde el año 2013 en el partido de General Alvarado, y actualmente en el partido de General Porredón. Y bueno, mi tema, como lo anticipó Haroldo, que se desarrolló en el video, fue sobre el suelo, considerando el suelo como un organismo vivo, todas sus características, qué tipo de suelos hay, en forma general, cuáles son los factores que influyen en su agotamiento, y cómo podemos mejorar un suelo agotado o mantener la fertilidad de un suelo. Especialmente después a través de las prácticas del abonado, en particular abono verde y compost, o abono compuesto, cómo se puede hacer cada familia su propio compost, cómo utilizarlo y qué beneficios tienen para su huerta. Y cómo a través del suelo, considerando siempre que el suelo es la base de todo cultivo, después podemos ir pensando en qué especies o cómo vamos a sembrar, qué vamos a sembrar, y en esto continúa la exposición el resto de mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Maximiliano Macei, soy ingeniero agrónomo y me desempeño para la Agencia de Extensión Rural de Olavarría. Bueno, y en mi caso me toca hablar, como decía Marisa, de las especies hortícolas. En el caso del video, bueno, las agrupamos a las especies hortícolas y también buscamos el momento, es decir, la época de siembra de esas especies hortícolas. Así que vamos a estar hablando del por qué agrupamos a esas especies hortícolas y en qué momento la vamos a sembrar. También vamos a hablar, dentro del video, hablamos del calendario de siembra, que es una herramienta importantísima para desarrollarlo en la huerta. Y luego llegamos a lo que es la asociación, hablamos del por qué, para qué y los beneficios que tiene la asociación, y también hablamos de la rotación. Dentro de la rotación también vamos a hablar el por qué, para qué y los beneficios que tiene esta. Y luego, al último, para terminar dentro del video, hablamos y doy algunas sugerencias de cómo llevar adelante todo lo que se habló dentro del video. Así que bueno, los invito a los que ya vieron el video a hacer preguntas para sacarse todas las dudas que tengan, y a los que no lo vieron, bueno, que lo vean obviamente, y por ahí a los que ya saben del tema, por ahí mirarlo, y de esa manera por ahí uno a veces por ahí cree que sabe todo y encuentra algunos puntitos para poder desarrollarlo. Y bueno, ya viendo todas las especies y en qué momento y todo, tenemos que saber cómo sembrarlas. Así que bueno, le paso la palabra a Cecilia, que le va a hablar de eso. Cecilia, te escuchamos. Hola, gracias Maxi. Bueno, mi nombre es Cecilia Leonardi, soy licenciada en Ciencias Biológicas y técnica del programa Pro Huerta en la Agencia de Mar del Plata desde el año 92. Y tuve a mi cargo en estas jornadas la realización del video sobre la elección y preparación del terreno, las distintas formas de siembra, ¿no? Que para eso cuando vean también el video de Maxi, cuando explica el calendario de siembra, allí se habla mucho de las distintas formas de siembra, con términos que tal vez no nos son tan familiares, así que bueno, hablamos de eso, de la siembra de asiento, la siembra en almácigo, a chorrillo, a golpe,
Y después también vamos a, hemos visto en el video, que si no lo vieron, los invitamos a verlo, sobre los tips que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una huerta en macetas, ¿no? En zona urbana es muy frecuente no tener suficiente espacio, un terreno para realizar una huerta en tierra, y la alternativa de huerta en macetas, bueno, se puede realizar tranquilamente teniendo en cuenta ciertos aspectos con respecto a los contenedores, al tipo de sustrato que debemos utilizar y qué tipo de hortalizas podemos cultivar allí. Así que, bueno, sin más, los invitamos a hacernos algunas preguntas, si ya vieron los videos, y si no los vieron también. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, finalizadas entonces las presentaciones, vamos a dar inicio a las preguntas, consultas de los participantes. A ver. Vamos a iniciar con algunas que habían llegado previamente. Tengo acá para Marisa Rubier. Preguntan, ¿se pueden utilizar estiércoles para la huerta? ¿Y de qué animales? Bueno, muy buena pregunta. Sí, se pueden utilizar estiércoles de animales herbívoros. Son muy buenos los de oveja, los de vaca, caballo, también de las gallinas. Lo que hay que tener en cuenta siempre es, no todos son iguales en cuanto a su composición y a la riqueza de nutrientes que pueden aportar. Los más ricos son los de oveja y gallina, y es interesante estacionarlos antes de, si se quieren utilizar directamente sobre la huerta, la quinta, primero hacer un proceso de estacionamiento para evitar alguna toxicidad que puedan tener estos estiércoles, y además fundamentalmente amonio, como es el caso de las gallinas. Y además, si llevan malezas, porque no se olviden que esto es producto de la alimentación de los animales, esas malezas puedan germinar y no lo hagan después en la huerta. Lo mejor sería colocar los estiércoles en los compost, es decir, compostarlos con otros tipos de materiales. Bien, Marisa, gracias. Acá tengo una que la paso general y bueno, a ver, alguno de ustedes nos la va a contestar, seguramente. Dicen, algo para combatir las hormigas negras, que no sea sintético, por supuesto. Bueno, si quieren ahí puedo compartir algo. Hay un producto muy bueno que es en base al árbol que se llama paraíso. Este árbol es familiar del árbol que conocemos como neem, que ambos poseen un producto con mucha capacidad insecticida. En el caso del paraíso, este producto se encuentra adentro de la semilla que el fruto da. Que el árbol, ¿vieron que el árbol da frutitos verdes? Bueno, adentro de la semilla que tiene el fruto, ahí adentro se encuentra este químico se llama limonoides. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es un macerado con frutos de árbol paraíso. ¿Cómo vamos a hacer esto? La idea es agarrar 1 kilo de bolillas. Ahí lo que está bueno es que la bolilla no esté 100% verde, sino que ya esté un poquito madura. Agarramos 1 kilo de bolillas, los metemos a todos estos frutitos en un balde o en algún recipiente. Vamos a machacarlas. Y es importante que el machacado que hagamos no solamente aplaste el fruto, sino que también parta la semilla del fruto. Por eso les decía dónde se encontraba este químico. Es importante que el machacado que hagamos parta la semilla para que el químico pueda ser liberado con mayor facilidad. Una vez que machacamos a este kilo de bolillas, le agregamos 10 litros de agua y lo vamos a dejar macerar por alrededor de 15 días. ¿Sí? Es importante
que revolvamos este agua de 2 a 3 veces por día para evitar su estancamiento. Una vez que lo tenemos listo y que ya pasaron los 15 días, se procede a filtrar y ahí tendríamos todo el limonoide concentrado en el agua. Esto lo podemos usar en dilución de 5:1, o sea, una parte de este macerado en 5 partes de agua, y eso lo usamos para rociar tanto como los caminos de las hormigas, como el hormiguero mismo, o inclusive podemos rociar las plantas. Pero es importante que lo hagamos con guantes, ya que este producto puede generar alergia a la piel. Gracias, Mauro. Aclaro que esta consulta estaba dada por Mauricio Parodi. Bueno, acá tenemos otra para Maximiliano. ¿Cuáles son los beneficios de la asociación? Bueno, para todos los que vean el video, bueno, van a ver algo, pero bueno, hago un resumen de lo cuáles son los beneficios, ¿no?, que tiene la asociación. Con la asociación lo que hacemos es aprovechar muchísimo mejor el espacio que tenemos. Sucede que siempre cuando hacen huerta hay gente que tiene poco espacio, entonces lo mejor con la asociación es ir aprovechando los cultivos para aprovechar al máximo esa superficie que tenemos. Luego, al aprovechar al máximo ese espacio, lo que logramos es controlar las malezas. Así que bueno, controlando las malezas, crecen mucho mejor nuestras plantas porque aprovechan mejor los nutrientes. Entonces, otro beneficio es que no hay competencia entre nuestras especies que elegimos, porque la elegimos para que no tengan esa competencia. Y luego, que lo va a hablar otra compañera, hay biodiversidad, y esta biodiversidad nos permite controlar algunos insectos que nos van a generar algún daño. Silvia, estás muteada. Perdón. Para Haroldo, tenía acá la pregunta, a ver, perdón. El espacio de la huerta. Exacto, ¿me alcanzaste a escuchar para vos, Haroldo? Sí, bueno, esa pregunta respecto al espacio de la huerta, la respuesta es relativa, pero si nosotros consideramos el núcleo familiar de 5 personas, siempre hemos recomendado que la huerta ideal sería de 100 metros cuadrados, es decir, de 10 por 10. Eso como para abastecer una familia de 5 personas. De ahí, si son menos o son más, uno puede jugar primero con el espacio que tiene, pero va a tener la idea de que realmente va a poder abastecerse, ¿no?, de las verduras. Es importante lo que nos decía Maxi también, porque uno dice 10 por 10, a alguno puede parecerle un espacio grande para una familia. Tal vez puede ser más reducido, pero hacer una buena asociación de las especies, cosa que esa huerta sea mucho más intensiva. Y una buena planificación hace que uno pueda tener cultivos durante todo el año. Entonces, que no haya baches, amén de que se hagan rotaciones o que se haga mejora de alguna superficie de la huerta en forma rotativa, pero uno puede llegar a tener verduras durante todo el año, así que puede hacer rendir un espacio de terreno más chiquito del que sería lo normal, y que pueda abastecerse bien en la familia. Gracias, Haroldo. A ver, ¿cómo hacemos para que la huerta siga rindiendo? Es una pregunta que la tiro a todos los expositores. A ver, bueno, no sé si... ¿ibas vos, Maxi? Bueno, vaya. Yo podía decir una partecita y por ahí la parte la decía Marisa. En mi caso, dentro de mi video, hablamos de la rotación. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la rotación, es una manera de no ir desgastando el suelo. Y ahí le paso la palabra a Marisa. Sí, bueno, es fundamental, nosotros siempre decimos, para nutrir las plantas, en realidad lo que tenemos que hacer es nutrir el suelo. Entonces es fundamental que nosotros vayamos observando siempre el estado de nuestro suelo y en función de eso ir abonándolo. Aparte de las otras prácticas de asociación, de rotación de cultivo,
tenemos que ir incorporando alimentos a este suelo a través de los abonos. Siempre lo hacemos después de cada estación o anualmente después de un cultivo anual, por ejemplo. Y la mejor manera es a través de el abono compuesto o algún otro tipo de abono orgánico que puedan tener disponible. Gracias, Marisa. Para Haroldo, ¿cómo se hace un corredor biológico para el control de plagas? Bueno, cuando hablamos de corredor biológico, uno se hace la idea de una extensión bastante grande en huertas más extensas. Estos son cordones que pueden atravesar la misma huerta. Son lugares donde uno puede dejar directamente crecer las especies nativas, o lo que llamamos las malezas, aunque nosotros nos resistimos a decirle malezas. Algunos le dicen malas hierbas, otros le dicen yuyos, pero son algunas especies que dejan de ser malas cuando nos empiezan a brindar algunos servicios ecológicos dentro de la huerta. Estas malas hierbas muchas veces, las consideramos valiosas porque proveen de alimento a los parasitoides y a los depredadores, o sea, a los insectos. Yo llamo insecto en forma genérica, no solamente los de la clase insecta, porque uno dice insecto a todos, ¿no es cierto? Pero vamos a usar ese término generalizando. Los insectos benéficos, que son, bueno, parasitoides o depredadores de los plagas, diríamos que invaden la huerta, encuentran alimento en esos sectores donde están las nativas o las malas hierbas, digamos, creciendo, donde también nosotros podemos enriquecerlo con otras especies, aumentando la diversidad de esa isla o de ese cordón, con algunas especies aromáticas, aumentar la diversidad. En la medida que haya más diversidad, es como que estamos proveyendo más alimentos, néctar, polen, para los benéficos. O sea, estamos beneficiando que estos insectos puedan instalarse y puedan reproducirse, y luego puedan intervenir en el cultivo combatiendo a los insectos plaga. Y hay algunas, en algún momento es interesante hacer un corte, ¿no?, de estas especies para que los benéficos se vean obligados a meterse al cultivo. Entonces, cuando hacemos un corte, que a su vez esto sirve para activar o regenerar ese cordón, y a su vez estamos diciéndole a los benéficos, bueno, es el turno de entrar en el cultivo y lograr ese equilibrio con las plagas que nos están consumiendo, las fitófagas, ¿no?, las que están consumiendo en la huerta. Así que bueno, en una huerta pequeña simplemente se puede dejar un borde, ¿no?, con mucha diversidad, que cumpla realmente esa función. No sé si Mauro quiere agregar algo a lo que digo. No, por mí está perfecto. De acuerdo, continuamos con otra pregunta entonces. Para Marisa, ¿cuáles son los microorganismos que deben proteger el suelo y cultivos? Bueno, el suelo está formado por, como está explicado en el video, por componentes minerales y una fracción que son los componentes orgánicos. En esa fracción orgánica se encuentra tanto la materia muerta, de los restos de hojas, de las partes vegetales, los restos de animales muertos, pero también se encuentran una gran cantidad de organismos vivos. Hay insectos que nosotros podemos ver a simple vista, las que más vemos generalmente son las lombrices, pero también hay bichos bolitas, hay caracoles, gusanos en el suelo, y también están aquellos microorganismos que no los podemos, se llaman microscopios, no los podemos ver a simple vista, como bacterias, hongos, protozoarios, nematodes, que todos ellos son encargados, algunos de forma individual, otros formando complejos, de descomponer la materia orgánica. Es decir, todos esos restos vegetales, transformarlos finalmente en
en humus o material disponible para las plantas. No sé si apuntaba para ahí la pregunta. Sí, y quizás lo podés completar, Marisa, con algo, como dicen acá, sobre el abono verde, sobre esto que estás indicando, quizás te doy el pie para que lo puedas ampliar un poquito más, ¿no? Sí, muchas gracias por la consulta. Realmente es una práctica que da muchos beneficios al suelo y que la verdad que no está muy incorporada en las huertas, sobre todo en las huertas pequeñas, a veces por el tema de aprovechar mejor el espacio y el tiempo. Abonos verdes significa sembrar especies que pueden ser gramíneas, leguminosas o un complejo de las dos mixtas, con el solo objetivo de nutrir y mejorar el suelo. Se utiliza mucho en aquellos suelos degradados o aquellos que, por ejemplo, también lo podemos usar cuando todavía queremos iniciar una quinta en un suelo virgen, hacemos una siembra inicial, por ejemplo, de una leguminosa, de una vicia, de una avena, que después lo que hacemos es cuando adquiere cierto tamaño ese cultivo, se corta, se pica y después se lo incorpora al suelo, así en ese estado verde. El objetivo, como lo decía, es alimentar al suelo fundamentalmente para el cultivo, o sea, en principio para mejorar la vida del suelo, la porosidad, la aireación, y además dejarlo en condiciones para el cultivo que sigue, para el subsiguiente. Bien, gracias. Esta pregunta quizás la creo que cualquiera de ustedes trabaja con esto. ¿Qué son las perlitas y vermiculitas? ¿Qué aportan y para qué se usan? Bueno, puedo continuar si les parece y el resto de mis compañeros van aportando. Se utilizan mucho, se utilizan más como componentes inorgánicos para mejorar algunas características de textura y estructura de suelo. Son minerales, derivan de rocas. Las perlitas son unas bolitas blancas, son inertes, de pH neutro. Las vermiculitas son color pardo, marrón y algo brillosos. Las vermiculitas tienen la característica que además de brindar porosidad al suelo, también son ricas en minerales, magnesio, fósforo, potasio, también calcio, depende del origen de la fuente de la roca donde se las extraen. Se la utilizan mucho más en viveros o para hacer almácigos, porque favorece mucho el desarrollo de los plantines en su primer estadio. De acuerdo, Marisa, gracias. Bueno, acá tenemos una para Erika. Para la cocción de las verduras, ¿es mejor el vapor o el microondas? Y dice, ¿cómo saber si el alimento que compramos es sano? ¿Tenemos alguna manera? Bueno, en realidad cada fruta o vegetales o hortalizas requieren una preparación y una cocción en algunos casos diferente antes de ser consumida. Primero, obviamente que aconsejamos lavar con agua segura, bien todos los vegetales, aunque los hayamos cultivado en casa, lavarlos siempre con agua segura. Y una buena forma de aprovechar al máximo los nutrientes es hervir los vegetales con su propia cáscara, por ejemplo, en trozos grandes y con un recipiente tapado. La cocción al vapor siempre es más recomendable que otro método y se recomienda hacerlo con la menor cantidad de agua posible y que los vegetales no tomen contacto con el agua. Entonces, de esta manera podremos utilizar o una rejilla o una flor de esas tipo vaporiera que ponen sobre el recipiente con agua hirviendo, y de esa manera conservamos más y mejor los nutrientes de los vegetales que vayamos a consumir. Respecto a cómo saber si los vegetales que estamos consumiendo son sanos o saludables,
es muy oportuno que nos hagamos esta pregunta porque tiene que ver con el origen de esos alimentos, ¿no? De los vegetales y de los alimentos en general. Cómo fueron producidos, quién los elaboró, quién los produjo, qué tipo de alimentos son, qué tipo de agregado tienen, o si tuvieron alguna transformación en su proceso, bueno, de qué manera fue realizado este proceso y con qué ingredientes, ¿no? Es una responsabilidad propia como consumidores que nos hagamos este tipo de preguntas. Generalmente, si nosotros compramos vegetales en las verdulerías, en la mayoría de los casos son cultivados de una manera estándar o más convencional. Desde el programa ProHuerta y el INTA hace varios años que venimos acompañando productores en transición hacia la agroecología, por eso esta propuesta, ahora hemos presentado estas jornadas para el nivel de huerta en casa, huerta familiar, pero también estamos acompañando productores y productoras de vegetales, de hortalizas en general, de frutas y de aromáticas, en un proceso, en una transición hacia la agroecología como modelo de producción más amigable, no solamente con el medio ambiente, sino con nuestra propia salud y de quienes producen esos alimentos. ¿Qué nos garantiza que el alimento sea sano? Que conozcamos el origen, que sepamos cómo fue producido, quién lo produjo, y bajo qué modelo, ¿no? de producción. En la mayoría de las ciudades están surgiendo estrategias de comercialización de estos productos de la agricultura familiar. Algunos son espacios de comercialización directa, como son las ferias verdes, o ferias francas, o ferias comunitarias, y hay otras estrategias que también estamos acompañando desde el programa ProHuerta y el INTA, como son los bolsones de vegetales y frutas, que también de manera colectiva, tanto productores como consumidores, se organizan para acceder a este tipo de alimentos más saludables y más nutritivos para todos. Neri, gracias. Para Haroldo, ¿qué consejo daría para el que comienza una huerta? Bueno, uno se planta frente a un terreno donde uno dice, acá voy a hacer la huerta, y surge un montón de interrogantes. Yo lo que decía en la presentación, que muchas veces la tendencia es decir, bueno, saco todo y hago acá la huerta. Y yo creo que habría que considerar, antes de sacar todo, de ver qué es lo que tenemos. Es interesante, especialmente las especies que son más altas, o los árboles, o la presencia de algunos vegetales que sean un poco más altos en el lugar, porque estos nos pueden servir como barrera de protección de los vientos. Y hace que la huerta sea también un hábitat mucho más abrigado, sin corrida de aire en exceso. Esto, algunas especies que están ubicadas más en el lado sur o en el lado sudoeste, tal vez, son especies que las vamos a dejar, es decir, no hay que sacarlas. Puede haber algún frutal también, entonces dice, bueno, saco esto, pero bueno, los frutales van a contribuir también a la diversidad que nosotros vamos a tener que lograr en ese espacio. Por eso puede haber frutales, puede haber otras plantas, puede haber flores. Tal vez tenemos que mirar el paisaje, nuestro paisaje, que puede ser muy chiquito porque es el fondo de una casa, y decir, bueno, no voy a sacar todo, voy a dejar estas. Y luego entonces sí, empezar a pensar que todas las especies necesitan el sol, necesitan todo el sol Se cortó, hay un pequeño problema, Haroldo. Entonces,
vamos a encontrarnos también con los paredones o las paredes que tenemos en nuestra casa. Estoy hablando de una huerta urbana, no a todos les va a pasar esto, pero entonces preferible retorno un poco de... Si quieren puedo retomar, porque ahí mi compañero está teniendo problemas de transmisión. Por favor, Bueno, Mauro. él lo que se estaba refiriendo era al sol. Es importantísimo que el lugar donde uno vaya a decidir poner la huerta tenga alta incidencia de luz solar y, si es posible, directa. O sea, que no sea una luz solar reflejada, sino que impacte directamente desde el sol a la tierra. ¿Cuánto tiempo recomendamos que la huerta disponga de luz solar por día? Alrededor de 5 horas está muy bien, está más que bien. Si le podemos dar más horas de luz solar, sería excelente. Y para terminar de redondear esta parte, y ya corto, si tenemos zonas en el patio en donde en algunas zonas tenemos más incidencia de luz solar que en el otro, está bueno proyectar y decir, bueno, en los lugares donde más incidencia de luz solar tengo, ahí voy a poner las especies que van a dar frutos, por ejemplo. Y en los lugares donde menos horas de luz solar tengo, ahí voy a tratar de poner especies cuyos órganos se generan más económicamente. O sea, por ejemplo, puedo poner especies de hoja que no necesitan tanta energía como una especie de fruto para llegar al órgano de cosecha, ¿sí? Creo que ahí lo dejo, ¿no? ¿Puedo sumar algo? Sí, dale, Maxi, sí. La disponibilidad de agua es importantísima donde hacemos la huerta, porque si no tenemos agua cerca se nos dificulta mucho. Y luego, que no sé si no se alcanzó a escuchar bien, era el tema del cerco. Así que si alguien quiere explayar en eso, buenísimo. Hola, bueno, entonces voy a hablar yo. Ahí vino Haroldo. Pero bueno, con respecto al cerco, tenemos que ver bien qué función cumple el cerco. En principio es delimitar el espacio e impedir que animales puedan ingresar a la huerta y ensuciar o desarmarnos la huerta. En general hablamos de animales, perros, gatos, gallinas, caballos en algunos barrios, o vacas, pueden aparecer ovejas. De acuerdo a eso, a qué tipo de animales pueden llegar a ingresar a la huerta, va a tener que ser la estructura del cerco, ¿no? Nosotros siempre sugerimos realizar el cerco con materiales que dispongamos en la zona, ya sea si tenemos un cañaveral, o pallets, o en el caso de la zona de Mar del Plata se usan mucho las redes de pesca, de descarte. También podemos utilizar cercos vivos. Estos son cercos formados por distintos tipos de vegetales, de plantas que tengan un cierto porte, que pueden ser plantas que impidan también que funcionen como una barrera al viento, y también que sean plantas hospedadoras de benéficos. Se utilizan mucho ciertas plantas como el romero, ¿qué otras plantas? La lavanda, la salvia, que tienen un porte mediano, y a su vez, bueno, al ser aromáticas, generan lo llamamos como un cóctel de olores que desorientan a los animales plaga, ¿no? ¿Algo más? Bien, Cecilia, mira, aprovechamos que estás con tu voz porque hay una pregunta. Dice, ¿sirve la pinocha para hacer almácigo de acelga y espinaca? Leí que el pino era muy fuerte para la tierra. Sí,
Cuando nos referimos a la pinocha, nos referimos a la tierra descompuesta debajo de, que está formada por las agujas de los pinos, ¿no? Pero no directamente las agujas que caen y que hacen una alfombra debajo del pino, sino retirando esto nos encontramos con una tierra con olor a tierra de bosque, bien mullida, eso es la pinocha. Eso lo podemos utilizar como un sustrato para los almácigos. Es cierto que tiene un cierto grado de acidez mayor a otros abonos, y entonces hay que utilizarlo, digamos, en cierta cantidad. Digamos, no podríamos usarlo puro, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en el caso de, preguntaban para la selga y la espinaca, generalmente sí. Las hortalizas de hoja necesitan un pH más bien neutro, pero tal vez para hacer un almácigo donde el plantín va a estar un mes antes de ser trasladado a la tierra, se puede utilizar, mezclándolo, ya decimos, con otros materiales, ¿no? Perfecto, gracias. ¿Quieres aportar algo más? Cualquier cosa, por ahí a través de alguna otra pregunta podés ampliar quizás con algo más. Esta pregunta tengo entendido que es para Mauro. Dice, tengo intenciones de comenzar a producir agroecológicamente. ¿Qué bibliografía recomiendan? Bueno, por supuesto, toda la bibliografía del programa ProHuerta. Para esto te invito a entrar a la página www.prohuerta.inta.gov.ar. Ahí, cuando entres a esa página, vas a tener una cantidad de material inmensa, materiales para descargar en PDF, sumado a que abajo del todo de la página vas a tener una solapita que dice Biblioteca Digital. Entrando ahí, vas a tener una barra de búsqueda, en donde, al igual que lo harías en el Google, vas a poder buscar por temas, introduciendo el tema de tu interés, por ejemplo, huerta familiar. Le das buscar y te va a salir una cantidad de material que vas a tener para entretenerte un largo rato. Así que te lo recomiendo. Gracias. Bueno, aprovecho acá que tenemos un saludo desde Suecia. Así que bueno. Acá hay una pregunta que quizás es para que la respondan también entre Cecilia y Marisa. Dice, ¿qué experiencia tienen en uso de huerta en cajones? Pensando en espacios pequeños, ¿qué especies son las más sugeridas? Dice, ¿el agregado de arena al suelo está indicado? ¿Qué beneficios trae? Bueno, arranco yo y después Marisa me completa, ¿sí? Bueno, como se habla también en el video, es importante, según las hortalizas que querramos cultivar, la profundidad de la cama de siembra que preparemos, ¿no? Esto es también la profundidad de los cajones que podamos preparar. Hay hortalizas que tienen raíces relativamente pequeñas, y entonces podemos utilizar cajones de verdura con una profundidad de 15, 20 centímetros, estamos bien para el cultivo, por ejemplo, de la lechuga, de las hojas de corte, como por ejemplo la chicoria, la rúcula. También otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hacemos una huerta en macetas es que disponemos de poco espacio y nuestra intención es cosechar la mayor cantidad posible, ¿no? Entonces, todo lo que sea cultivo de hortalizas de corte están más recomendadas, ¿no? Porque en un mismo espacio, por ejemplo, un cajón de verdura,
cultivo todo rúcula, y voy haciendo cortes sin cosechar la planta entera, ¿no? Corto y dejo que esa planta vuelva a crecer. Entonces, en poco espacio puedo hacer cosechas escalonadas, aprovechando esta característica de las plantas. Lo mismo en el caso de las acelgas o las lechugas, podemos cosechar las hojas más desarrolladas, dejando el centro de la planta sin retirar del cajoncito, para que la planta vuelva a desarrollar. Entonces, en poco espacio, con 10 plantas de lechuga, puedo ir cosechando y teniendo mi ensalada diaria. No sé. Bueno, completando un poquito lo que decía Ceci, y para información de los que nos están acompañando mañana, en la sección de la jornada de mañana, también una compañera va a desarrollar el tema de cosecha de verdura, entonces podrá ampliar lo que hoy Cecilia estaba adelantando. Y de paso el chivo para que nos acompañen mañana también. La pregunta que habían hecho con respecto a la arena es muy interesante. La arena se puede utilizar, es más, es necesario ponerla en aquellos suelos, sobre todo que son muy pesados, los suelos arcillosos. En el video les explico muy grosamente una forma de identificar si el suelo con el que estamos trabajando en nuestra huerta es arcilloso o arenoso o limoso, franco. La arena lo que le da al suelo es ligera, lo aligera, lo hace más liviano, hace que no se compacten las partículas minerales, no se unan, permite una mejor aireación, mejor circulación del agua, por eso es interesante incorporarlo. Si en los sectores o en los bancales de huerta que querramos hacer, principalmente aquellos productos que desarrollan debajo de tierra, o sea, que tienen raíces o tallos engrosados, el caso de rabanito, remolacha o el cultivo de papas, las zanahorias, es aconsejable que el suelo sea ligero y que sea más bien tendiendo a arenoso. Cuando hablamos de arena, la recomendada es la arena de construcción, no la que tiene granos más gruesos, más grandes las partículas. O puede ser el material de construcción tamizado, pasado por un tamiz fino. No utilizar la arena de la playa, la arena de mar, que tiene mucho contenido en sales, y eso puede ocasionar cierta toxicidad a los plantíos, a las plantas. Bien, gracias. Acá hay una pregunta que no tiene un destinatario. Dice, ¿qué condiciones físicas en cuanto a textura y estructura son más apropiadas para el cultivo de hortalizas y qué rol cumple el oxígeno en el suelo? Bueno, si quieren puedo ir un poquito con esa, y si alguien puede, después lo completa también. Para hablar en un idioma más que lo entendamos todo, vamos a hablar más bien en criollo, no me voy a meter tanto en las definiciones de textura y estructuras, simplemente les voy a compartir que es importante que el suelo donde vayamos a producir hortalizas sea la típica tierra negra, ¿sí? La que ustedes ven es tierra bien, color negro, eso es importante. Los suelos que tienen colores más amarillentos o que se tienden a ir a los marrones claros, esos suelos carecen, podríamos decir, de materia orgánica, o sea, de todo lo que le va a dar la nutrición a las plantas y la capacidad de dejar nutrientes disponibles para que éstas los absorban. Entonces, vamos a tratar de que el suelo en el cual vayamos a producir hortalizas sea la típica tierra negra, ¿sí? Ahora, ¿qué rol cumple el oxígeno dentro del suelo? Un rol clave, casi igual que para nosotros, ya que bajo el suelo
conviven microorganismos que necesitan del oxígeno para poder respirar. Y estos microorganismos muchas veces son claves a la hora de generar la composición nutricional del suelo, ¿sí? Las raíces también necesitan del oxígeno para poder vivir. Así que, resumiendo, tierra negra, importantísimo, y el oxígeno juega un rol clave, con lo cual esto nos va a condicionar siempre a hacer buenos labores de suelo antes de implantar nuestra huerta, ¿sí? De acuerdo, gracias. Otra pregunta, ¿cómo sabemos que el humus está listo para ser usado? Bueno, la tomo. El humus, cuando nosotros preparamos un compost, un abono compuesto, o también puede ser un lombricompuesto, esto surge de una mezcla o combinación de muchos materiales, de distinto origen, de distinto tamaño. Sabemos que para hacer un compost utilizamos material verde, fresco, y también material más seco, los marrones, de distinto origen animal, también o vegetal. Entonces, todo eso pasa por un proceso de descomposición y finalmente sabemos que está listo cuando tomando un puñado nos damos cuenta que es homogéneo en el sentido de que no diferenciamos si eso provenía de una rama, una hoja o un fruto. Es un material de color oscuro, parece como la tierra negra, a una temperatura uniforme, es decir, no está caliente, una temperatura ambiental, y tiene un buen olor, tiene un olor a tierra de bosque. Pero fundamentalmente cuando no diferenciamos el origen de esa sustancia. Perfecto, Marisa. Acá hay una pregunta para Maxi. Dice, he intentado varias veces cultivar zanahorias sin éxito. ¿Qué recomiendan? Bueno, la variedad que nosotros usamos es Chantenay, es la más conocida. Por ahí a veces lo que sucede no es por la variedad de zanahoria, sino por las condiciones del suelo, por lo cual no se desarrolla la zanahoria. Como es un cultivo de raíz, necesita que el suelo esté bastante aireado y que tenga una estructura en la cual se pueda desarrollar esa raíz. En los suelos de mi zona, por ejemplo, La Barría, tenemos suelos muy arcillosos que compactan la tierra, entonces no permiten que se pueda desarrollar bien la zanahoria. Así que algunas recomendaciones serían, por ejemplo, incorporar paja, podría ser seca, dentro de la tierra, para airearla y poder lograr que se desarrolle la raíz. En algunos casos también, como se hablaba anteriormente, incorporar la arena, que comentaba Marisa, permite que la estructura del suelo sea un poco más aireada y se pueda desarrollar la raíz. Yo creo, bueno, los chicos podrán aportar también algunas otras cosas, pero creo que el problema no es la zanahoria en sí, sino que es el suelo que no permite que se desarrolle bien la misma. De acuerdo, Maxi, gracias. Acá hay una pregunta que quizás sea para la exposición del día de mañana, pero bueno, quizás también puede sumar y la podemos tener una respuesta hoy mismo. ¿Cómo elijo la planta que dejaré para obtener semillas? Bueno, puedo ir con esa si quieren. Bueno, no le quiero robar mucho a Lala. Mañana, como dijo Silvia, esta pregunta va a ser respondida muy ampliamente y con una técnica de lujo, pero bueno, para no dejarla sin responder, la idea es que la planta que vos elijas para la producción de semilla sea la mejor planta que tuviste dentro de esa variedad. Por ejemplo, que vos tuviste 15 plantas de lechuga en tu huerta. De esas 15, la mejor planta, la que nunca se te enfermó, la que no la atacaron demasiado las plagas y la que dio la semilla en el tiempo en que naturalmente esa variedad da la semilla, esa es la que tendrías que elegir para quedarte la semilla. ¿Sí? Perfecto, Mauro. Acá hay otra pregunta. ¿Qué pasa cuando siembro con lunas que no son menguantes?
Bueno, si quieren puedo ir con esa de nuevo. Bien. Bueno, para lo que tienen que tener en cuenta la luna genera un efecto sobre las plantas muy similar al efecto que genera el sol sobre las plantas. La idea es ver al ciclo de la luna, que dura 28 días, como un ciclo dentro de todo un año. ¿A qué me refiero con esto? La luna llena va a ser similar al efecto del sol en el verano. La luna nueva en su oposición va a ser similar al efecto del sol en el invierno, y los cuartos, tanto menguante como creciente, van a ser similares al efecto del sol en la primavera y en el otoño. Si yo no puedo, la idea de sembrar en cuarto menguante es porque de esa manera obtengo una planta que va a ser muy armoniosa tanto en su desarrollo aéreo como en su desarrollo de raíces. Si yo no puedo sembrar en cuarto menguante, voy a tratar de sembrar en cuarto creciente, en donde nuevamente tengo un efecto armonioso en desarrollo de raíces y parte aérea. Si yo sembrara en lunas llenas, para que se entienda a qué me refiero con esto, voy a tener un efecto, como les decía, muy similar al del sol en el verano. ¿Qué le pasa a las plantas en verano? Crecen muchísimo en su parte aérea. La luna nueva, por el contrario, genera un efecto opuesto. La planta no crece tanto en su parte aérea, sino que se desarrolla bastante en sus partes de raíces. Es por eso que apuntamos a estas lunas intermedias, tanto la menguante y si no la creciente, para elegir el momento de siembra, porque nos va a dar plantas más armoniosas, tanto en su desarrollo de raíces como en su desarrollo aéreo. Así que si no le podés pegar a la menguante, tratá de apuntarle a la creciente. De acuerdo, gracias. Bueno, quizás esta pregunta también está dirigida para vos, Mauro. Tengo 5 plantas de mandarina en producción. De ellas 2, de las que iniciaron la producción este año, presentan hojas de color amarillo, sin manchas. ¿Qué debería hacer? Bueno, ahí lo que habría que ver es qué tipo de coloreado amarillo tiene la hoja. Si el coloreado amarillo puede ser por varias cuestiones. Puede estar ligado a la presencia de insectos que estén atacando la planta, como por ejemplo pulgones, en donde además del amarillo verías un enrulado de las hojas. El coloreado amarillo puede ser que sea completo, o sea que la hoja se esté poniendo totalmente amarilla, en donde ahí lo podríamos adjudicar a una situación nutricional específica de esa planta, en donde muy probablemente le esté faltando un nutriente que se llama nitrógeno, que fácilmente lo resolverías poniendo humus o lombricompuesto a esa planta. Pero también el amarillado puede ser un amarillado en donde las venas de la hoja quedan verdes, ¿sí? Se amarillea casi toda la hoja, pero sus venas permanecen verdes. Eso suele estar asociado a la deficiencia de sulfato de hierro. En los cítricos, el sulfato de hierro es un nutriente muy necesario para su desarrollo, ya que necesitan de cierta acidez en el suelo, además de los nutrientes como hierro y azufre. Por lo tanto, si esa es la situación, te recomiendo que consigas sulfato de hierro, se consigue en cualquier vivero, y le pongas un poquito de sulfato de hierro en la base, en el suelo, cada 3 meses. La forma de elegir el lugar donde poner el sulfato de hierro es, ves el perímetro que forma la copa del arbolito, la proyectás en el suelo, y ese anillo que se te forma en el suelo, ahí aplicás el sulfato de hierro como si estuvieras sazonando la tierra, ¿sí? Una vez cada 3 meses. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algún otro aporte sobre esta pregunta? Bien. Vamos entonces con otra. Dice, tengo suelos muy arenosos, 6 kilómetros del mar, está ubicado, ¿no? ¿Qué recomiendan y qué y cuánto le puedo agregar por metro cuadrado para mejorarlo? Bueno, es bastante general esa consulta y en realidad habría que ver el suelo en particular, qué condiciones tiene. Pero si el suelo es muy suelto y arenoso, es importante que lo vaya mejorando con materia orgánica, con compost bien descompuesto y tener cuidado con los riegos, hacer riegos no muy abundantes, pero frecuentes,
pero fundamentalmente el aporte de materia orgánica. Y si consigue o tiene cerca o puede conseguir un poco de tierra negra, también en el caso de ser muy arenoso el suelo, va a tener que incorporar tierra negra. ¿Puedo intervenir? Sí, Haroldo. No, aparte, suelo arenoso, o digamos, hay algunos que tienen un suelo directamente de arena, no es que sea arenoso, sino que están muy cerca de la costa. Son suelos que, así como el agua entra rápidamente, también se pierde. Entonces los cultivos están sometidos casi constantemente a un estrés hídrico. Esto hace que haya un mal rendimiento de esos cultivos. Vamos a ver malos resultados. Entonces, ahí creo que se impone, creo que Marisa va a coincidir, en lo que es la cobertura del suelo. O sea, esos suelos, aparte de mejorarlos tal vez, porque uno le puede agregar algo, ¿no? Tierra negra o compost, es importante manejarlos con cobertura. El tema de la cobertura de los suelos es algo que nosotros lo difundimos bastante dentro de nuestro programa y dentro de lo que es la concepción de la huerta agroecológica, sostenemos esto, ¿no? La cobertura que hay veces está dada por los mismos cultivos, al ser muy intensiva la huerta, entonces los mismos cultivos hacen la cobertura. Pero hay algunos espacios que nos quedan descubiertos, algunos que se terminó un cultivo, en los cuales podemos poner un mantillo, una cobertura de pasto seco, por ejemplo, que hace que pase el agua de lluvia o de riego y que después no haya tanta pérdida de humedad. Y con esto logramos que las plantas no crezcan estresadas todo el tiempo, ¿no? Simplemente es un puntito más sobre suelos arenosos. Muy interesante, por cierto. Bien, gracias. Acá hay una pregunta para Cecilia. Dice, si no tengo lombrices californianas, ¿me sirven las lombrices comunes? Bueno, para quien no las conoce mucho, por ahí todas las lombrices son iguales, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, punteamos el terreno, nos vamos a encontrar con las lombrices, estas grises, grandes, las vamos a encontrar en la tierra, ¿no? En la tierra húmeda. En cambio, la lombriz californiana se encuentra, también su nombre científico es Eisenia fétida, y también se la llama lombriz del estiércol, y aparece generalmente donde hay bosta de caballo, de vaca, porque tienen estas dos lombrices, digamos, por nombrar dos lombrices conocidas, tienen hábitos alimentarios diferentes, mientras la lombriz común de tierra justamente se alimenta de tierra y de allí extrae los nutrientes para su desarrollo, la lombriz californiana puede alimentarse de materia en descomposición antes de que se convierta en tierra. Por lo cual, en una abonera, ¿no? en un lombricario, nos va a resultar de mucha ayuda, porque va a descomponer, a procesar mucho más rápido ese material orgánico que nosotros tiramos a la abonera, ¿no? Además, tienen otras características como ser muy voraces, o sea, en poco tiempo las lombrices comen mucho material orgánico y lo convierten en abono. Y además se reproducen en gran cantidad. Una lombriz californiana a los 3 meses ya es adulta y se puede reproducir. Se puede reproducir, son hermafroditas, así que se reproducen, y cuando se cruzan dos lombrices, porque es reproducción cruzada,
al reproducirse cada una de ellas pone un huevo, entre comillas, un cocón que tiene entre 10 y 20 huevitos de lombriz. O sea que imagínense que de cada huevito de cada cocón que va a poner esa lombriz, van a salir un promedio de 10 lombrices. De 2 lombrices que tenemos en un momento, al mes van a nacer 20 lombrices, que a su vez a los 3 meses ya son adultas y también se pueden reproducir. Así que imagínense que la reproducción de estas lombrices es exponencial. La única limitante que tienen, además de tener que requerimientos de humedad y temperatura, la única limitante es el alimento, o sea, esa materia orgánica que nosotros le aportamos para poder seguir reproduciéndose. Mientras que la lombriz criolla, como la llamamos, tiene un crecimiento más lento, una tasa de reproducción mucho menor. Por eso utilizamos la lombriz californiana. De acuerdo. ¿Quieren agregar algo más? Creo que fue bastante completa la explicación. Bueno, acá hay una consulta, dice, respecto al cultivar bajo árboles. Veo experiencias de distintos productores de otras latitudes que destacan beneficios más que problemas como la luz filtrada, aumento de humedad, etc. ¿Qué recomiendan? Es una pregunta general. A ver quién la toma. Bueno, no sé si puedo tomarla yo. Bien. Y alguno me puede complementar. Buenísimo. Sí, ante la presencia de árboles tenemos beneficios y en algún caso también tenemos desventajas. Todo puede solucionarse. Hay algunas especies, como el caso del eucaliptus, que si nosotros queremos cultivar abajo de un eucaliptus no vamos a obtener nada, porque hay sustancias que están presentes en el suelo que van a inhibir el crecimiento. Por eso que vemos también los suelos muy pelados debajo de los eucaliptus. Entonces, hay que tener en cuenta algunos de estos efectos que tienen los forestales, otros no tanto, pero bueno, seguramente nos vamos a tener que retirar un poco, porque así como tenemos el follaje por fuera, tenemos también un sistema de radicular que va en relación con esa masa arbórea. Quiere decir que va a haber una gran competencia, tanto aérea como subterránea, por agua, especialmente en el suelo. Entonces no vamos a poder cultivar muy cerca de los árboles. Y ventajas tenemos que nos hacen un clima ideal por la protección de los vientos, y no solamente eso, sino que también los árboles son hospederos de insectos benéficos, que ahí se instalan y se multiplican, y que luego van a entrar en la huerta y que van a hacer el control biológico de las plagas de la huerta. Cuando se tratan de huertas con mucha extensión, es interesante a estas masas, digamos, de forestales que tenemos tal vez en el perímetro o en el contorno, conectarlas con estos corredores biológicos que decíamos hoy, donde todo lo que la vida que también hay en esos árboles y la reproducción de los benéficos hace que a través de los corredores conectemos todo ese control biológico, lo podamos hacer óptimo conectándolo con los cultivos. O sea, el corredor conectado con la masa arbórea. Es interesante porque es como que uno estaría poniendo más al alcance de los cultivos de todo ese efecto benéfico de los forestales. En cuanto a la luz filtrada que estaba en la pregunta, eso también es relativo. Las especies hortícolas necesitan del sol, no son muy amigas a la sombra, por eso que hay que evaluar bien la distancia. Si realmente está proyectando mucha sombra durante el día, no va a poder hacerse ahí la huerta.
Así que son todos elementos que hay que tener en cuenta. Yo sé que lo que está mencionando tal vez la persona que hace esta consulta es algunas experiencias muy interesantes que están a tono con lo que decíamos al principio. No se trata de talar o destruir todo para hacer la huerta. Tenemos que tal vez ubicar los cultivos y diseñar en base al paisaje que tenemos, ¿no? Entonces hay experiencias muy interesantes de eso, de respeto de las estructuras que ya están en el sistema y que hace años que vienen creciendo y que se han estabilizado. Con lo cual, colocar ahí cultivos sin tocar lo que ya estaba, ya tenemos un factor de estabilidad para la huerta, cosa que es otro beneficio, ¿eh? Así que bueno, es como que hay pros y contras, ¿no? Que hay que tenerlas en cuenta. Hago un pequeño aporte, porque no sé de qué latitud está hablando, pero por ahí se me ocurre que hay árboles que se le caen las hojas, entonces por ahí en otoño-invierno, al caerse las hojas, hay una buena infiltración del sol que nos permite un buen desarrollo de las plantas. Y después en el verano, cuando tienen follaje, nos cubren del sol directo a ciertos vegetales. Ese era el aporte. Gracias, Maxi. Acá tenemos un saludo de Ángela Grondona que dice: gracias por la claridad con que desarrollan cada respuesta. Y acá hay otra pregunta que creo que para completar, Cecilia, dice: ¿la lombriz californiana se consigue en viveros? Ah, es una pregunta. No en todos los viveros. Hay gente que se dedica así a criar y comercializar núcleos de lombrices, se llaman, ¿no? Pero también se da muchísimo, por lo menos en nuestra zona, que los mismos huerteros familiares, muchos de ellos tienen sus propias aboneras con sus lombrices y se van compartiendo unos a otros. No sabría decirles si en los viveros venden. No sé si mis compañeros de otras localidades conocen de eso. Habría que preguntar también quien pregunta de dónde es, para ver si en esa zona se venden. Claro, no especifican de dónde proviene la pregunta. Gracias. Y bueno, acá hay otra también general, dice: ¿las cortinas de alamedas son favorables para las huertas? Bueno, ahí creo que Maxi había dado una respuesta. Si son árboles de hoja caduca, entonces vamos a tener esa variante, es decir, que vamos a tener follaje durante la época más cálida y donde vamos a tener protección de los vientos y demás, y luego vamos a tener entrada de luz en la época más fría, con lo cual vamos a tener también energía dentro de la huerta. Entonces, salvando esto de las distancias, donde vamos a implementar el cultivo y lo que habíamos dicho, es algo que se puede, ¿sí? Yo creo que sí, es lo que también decía Maxi, ¿no? Bien, Haroldo, no sé si Maxi querés aportar algo más. No, está perfecto lo que dijo Haroldo. Perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta, también dice, pregunta sobre la agroecología. Dice si es una respuesta a un desafío de alimentar la población mundial en crecimiento. Vaya la pregunta, ¿no? Bueno, esta la puedo empezar yo, pero me parece que es muy amplia y la vamos completando entre todos. También va a contener bastante subjetividad quizás la respuesta. Yo creo que sí, que la agroecología puede dar respuesta en gran medida a la situación alimentaria mundial, no solamente desde lo que la agroecología busca cultivar, desde lo agrícola propiamente dicho, sino también desde lo que la agroecología busca cultivar desde lo social y desde lo económico, en donde lo que busca, como por ahí a veces cuando hablamos de la agroecología, solamente se la cataloga como una forma de agricultura,
pero bueno, si vieron el video de agroecología, fíjense que tiene un componente social y económico y hasta político muy, muy importante y muy fuerte, en donde lo que plantea son sistemas económicos circulares, en donde se trate de evitar los desperdicios de alimento. Hoy ten en cuenta que de la gran producción de alimento a nivel mundial que se genera, casi 1/3 es desperdiciado, o sea, no se reinserta en el circuito económico ni productivo. Busca acortar las distancias que hay entre productores y consumidores, fomentando así que los alimentos no tengan que transitar tantas distancias para llegar al consumidor, por un lado, pero también busca que ese alimento llegue al consumidor a un precio más justo para todos, no solamente para el consumidor pagando un precio justo, sino para el productor haciéndose de un ingreso mucho mayor al que hoy está percibiendo. O sea, es una pregunta muy amplia, pero desde mi perspectiva creo que es una opción a la que debemos apostar fuerte, porque sí tiene la potencialidad de traer una solución fuerte a los sistemas alimentarios que hoy están vigentes. Y por otro lado, contiene una parte cultural fuertísima el concepto de agroecología, en donde lo que busca es respetar las alimentaciones que culturalmente vienen y vinieron teniendo todas las regiones del mundo. Entonces, lo que apunta a la agroecología es decir, bueno, si esta región históricamente se alimentó de este tipo de alimentos, porque en esa región se dan, bueno, no le cambiemos la alimentación a esa región. Sigamos estimulando que esa región pueda seguir produciendo eso y que el vínculo que generaron históricamente entre el alimento y la sociedad se sostenga. Yo en la charla hablaba del hábito del mate, que es un hábito que por lo menos a muchos países latinoamericanos y sobre todo a Uruguay y Argentina nos caracteriza. Los hábitos, como yo ponía el ejemplo del mate, pero un hábito alimentario también hace a la identidad de la persona, le permite a la persona sentirse con una sociedad, con una historia, con una cultura, y mantener esa identidad clara es clave para poder formar sociedades fuertes, culturas fuertes y países fuertes. Entonces, eso es lo que me interesa que quede claro. La agroecología trabaja ciertas problemáticas que hoy están muy expresadas, las trabaja desde distintas áreas para poder resolverlas, ¿no? Así que, bueno, siendo la respuesta, yo creo que sí es una estrategia para mejorar todo lo que son los sistemas alimentarios, económicos y políticos de hoy en día. Sí, ahí me gustaría complementar lo que decía Mauro, que, bueno, entendiendo a la alimentación adecuada como derecho humano, ¿no? Que es también la propuesta que queremos reforzar a través de estas jornadas y de los objetivos del programa Pro Huerta. Y este derecho no se refiere solamente a la accesibilidad, a la disponibilidad de comida en cantidad y calidad suficiente, sino también de que sean alimentos que sean, bueno, que se puedan sostener en el tiempo ese acceso y que sean de buena calidad. Y la manera de producción está íntimamente relacionada a la calidad de ese alimento. Entonces, desde ese ángulo, la agroecología aparece como modelo de oportunidad y como posibilidad de garantizar este derecho que tenemos todos y todas a la alimentación adecuada y que está reconocido en numerosos tratados internacionales a los cuales nuestro país adhiere, y por eso desde el Estado estamos trabajando para garantizar y para promover este acceso a alimentos no solamente de calidad nutricional, sino también teniendo en cuenta de qué manera fueron producidos, y es que cada vez estamos promoviendo y enfatizando más en la agroecología como modelo de producción y cultural, que bien mencionaba Mauro recién. No solo tiene que ver con una cuestión, y él lo desarrolla muy bien en su presentación, involucra una serie de principios que
que no solo tienen que ver con el modelo de producción, sino también con el cuidado de la salud humana, con la distribución justa de ingresos, la educación, el trabajo digno, la economía circular y la generación colectiva de conocimientos. Entonces, es más que un modelo de producción, la agroecología aparece como un modelo que involucra otras cuestiones y otros principios, y que el fin último es que todos y todas podamos tener alimentos sanos, seguros y sustentables en función de las necesidades cotidianas que vayamos teniendo. Gracias, Eri. Sobre lo que estás diciendo, hilo una consulta que hay, que dice, cuando se habla de soberanía alimentaria, ¿se refiere exclusivamente a la autoproducción? No solamente la autoproducción, Exacto. sí es una posibilidad la autoproducción de alimentos, pero como les mencionaba anteriormente también, el hecho de comer no significa la ingesta de alimentos, sino también todo como lo simbólico, ¿no?, que involucra ese acto de alimentarnos y de comer. Y muchos y muchas seguro que no podrán tener la oportunidad de generar o de comenzar inmediatamente con un proyecto de huerta familiar en casa. Por eso es que nosotros desde INTA ofrecemos una amplia información acerca de oportunidades para acceder a alimentos sanos, seguros, saludables, de muchos productores acompañados por el INTA que están produciendo de esta manera y con esta alternativa. Como les mencionaba, los bolsones de frutas y verduras, los espacios de comercialización directa, como son las ferias, y todo, digamos, ese sector o ese campo trabaja en pos de lograr la soberanía alimentaria para toda la población. Gracias. Dado que es un tema tan interesante, ¿alguien quiere hacer algún otro aporte? ¿Alguno de los expositores? Haroldo. Sí. No, yo algo desde lo ambiental, complementando a lo que ha dicho Mauro y Erika también. Desde lo ambiental, bueno, producir alimentos hoy por hoy, con el cambio climático, no es tan fácil como decir, vamos a hacer esto y se hace, sino que hay que enfrentarse con algunos problemas, algunos cambios que se han dado en el ambiente y con los cuales hay que lidiar. Yo creo que la agroecología promueve un agroecosistema mucho más estable. También Mauro en su presentación habló de la resiliencia. Este es un punto realmente importante. Uno con un manejo agroecológico logra un sistema resiliente, o sea que resiste, es más resistente y se recupera mucho más fácil frente a los cambios y frente a las catástrofes, diríamos. Entonces, si estamos pensando en producir alimentos, creo que la agroecología es una propuesta muy interesante para lograr una estabilidad en la producción de esos alimentos. Si logramos eso, la resiliencia también es nuestra, es la resiliencia alimentaria. Nos garantizamos tener alimentos en una forma continua también. Si el sistema lo es, entonces nosotros también vamos a tener esos alimentos. Eso desde lo ambiental. Otro tipo de planteo por ahí es incorporar mucha energía, al estar todo el tiempo contradiciendo al sistema natural, entonces hay que agregar mucha energía, con lo cual se elevan los costos, el alimento luego, la gente no puede tener acceso a ese alimento por los elevados costos de producción. Entonces, la propuesta de la agroecología es todo lo contrario, por eso que me parece muy importante también considerar lo ambiental. Sin duda, todos están unidos. Gracias. Bueno, ya estamos en la última media hora transitando, menos nos queda de tiempo, hay varias preguntas aún. Dice, debajo de las higueras hay una, ¿se puede sembrar algo de la huerta? Pregunta general.
Bueno, no sé si es parecida a lo que veníamos diciendo. Estamos hablando de un árbol y con los mismos problemas, ¿no? El sombreado y también la competencia. Así que siempre es el mismo criterio. Nos vamos a tener que alejar de todas maneras. La higuera está contribuyendo a la diversidad también del sistema. Perfecto, gracias. Otra dice, perdón, Cecilia, ¿querías No, aportar quería algo? aportar esto, Bien. que simplemente también nosotros podemos, o sea, la misma naturaleza te da la respuesta. Veamos qué crece debajo de una higuera, y ahí vamos a ver si también las hortalizas podrían crecer, ¿no? Generalmente, justamente, bajo de árboles muy frondosos o de raíces grandes, debajo de esos árboles hay poca vegetación, ¿no? Entonces, nada, utilizar, bueno, en los videos decimos también, ¿no? El observar el comportamiento de la naturaleza antes de nuestra intervención, para ver cómo se comporta ese suelo, cómo se comporta ese entorno vegetal, ¿no? Esta pregunta está orientada, bueno, supongo para una huerta de ciudad, quizás en una terraza o algo así. Dice, ¿cómo recomiendan hacer los cultivos verticales para que no drenen el agua y ensucien la pared? Sí, es muy frecuente, ¿no? Que ponemos los macetones o botellas colgados contra la pared y al regar después, bueno, ahí es importante tener en cuenta el tipo de riego, no exagerar, no excederse en la cantidad de agua que vamos a incorporarle a esa maceta. Una de las formas, bueno, que lo vamos a ver mañana, está en uno de los videos sobre riego, y mañana nuestro compañero Mauricio Navarro va a hablar de eso, es el tema del el riego por goteo. El riego por goteo nos garantiza la humedad necesaria para las plantas sin excedernos y evitar la chorreada contra la pared, ¿no? También lo que podemos hacer es, si ponemos macetas en los orificios del drenaje, si no son macetas muy grandes, ¿no? En los orificios del drenaje le podemos poner una soga que cuelgue, entonces también eso va a dirigir el excedente del agua hacia la soga y va a bajar por allí. Abajo tendremos que poner un baldecito también para que no se enchargue, ¿no? Esto también lo podemos usar, esa soga puede ir a otra bandeja inferior también con cultivos, ¿no? Entonces aprovechamos el excedente del agua. Creo Perfecto. que está contestado. Perfecto, sí, sí, gracias. Esta pregunta es para Marisa. Alguien dice, me queda la duda, ¿de cuáles son los nutrientes necesarios para colocar en el suelo antes de sembrar? Pues noto que es algo muy importante. Sí, muy buena la pregunta y muy importante nutrir el suelo. Básicamente estuvimos mencionando en varias oportunidades que tenemos que alimentar al suelo para que se alimente una planta, y más si es un lugar donde nosotros estamos interviniendo con el cultivo frecuente, tenemos que pensar en reponer ese alimento. Nosotros en el programa Pro Huerta recomendamos mucho la utilización del abono compuesto porque es una forma fácil, económica, de que cada familia o quintero, pequeño productor pueda elaborar este propio abono y aportar estos nutrientes, porque básicamente en este abono van a ir los compuestos minerales, o nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, también microorganismos necesarios para nutrir el suelo.
una forma de elaborarlo siempre teniendo en cuenta utilizar una gran heterogeneidad de elementos, es decir, esos materiales frescos o verdes, que son todos los residuos que podemos tener de nuestro hogar, de cáscaras de hortalizas, de frutas, restos de yerba, café, té, podemos usar pasto recién cortado, abonos de herbívoros, como decíamos hoy, de animales, de vaca, de gallina, de oveja, y materiales secos, como son las hojas secas, las cenizas, viruta, de maderas, siempre tratando de ir colocando en forma alternada estas capas para que el compost sea lo más rico posible. Hay otra gran cantidad de abonos que podemos utilizar. Se puede usar cáscara de arroz, se puede colocar también turba, se puede poner la pinocha que mencionaban hoy, se puede utilizar resaca de río. Tenemos que abrir nuestra mente y, como decíamos también hoy, lo que significa la agroecología, que es reutilizar los mismos recursos que tenemos en nuestra casa, en nuestra quinta, y elaborar el compost. Asegurándonos este compost, este abono, nosotros estamos alimentando al suelo. Bien, gracias. A ver, si hay alguna otra pregunta. Acá dicen, ¿es benéfico el hotel de insectos en la huerta? No lo sé. A ver. Perdón, me parece que se debe referir al hotel de insectos benéficos, ¿verdad? No lo sé. Bueno, si va por ese lado, interpreto hoy la generación de refugios dentro de la huerta para insectos benéficos adquiere un montón de nombres. Por lo menos yo entiendo que se está refiriendo a hotel de insectos benéficos, o sea, a generar refugios que permitan a los insectos benéficos tener un hospedaje durante todo el año. Si es a eso que se refiere, totalmente. Es muy bueno generar esas situaciones dentro de la huerta, ya que lo que uno logra cuando hace esto es que mientras no esté la plaga la cual ese benéfico se alimenta, ese benéfico puede encontrar néctar y polen a causa de que le generamos ese hotel, por decirlo de alguna manera, hasta que esa plaga quede, ¿sí? Entonces evitamos perder los benéficos y que se nos vayan por el hecho de que no encuentran alimento en nuestra huerta. Perfecto, sí, quizás también se pueda completar con algo más el día de mañana. Hay otra pregunta que acá teníamos pendiente, que es, ¿qué es el fototropismo? Bueno, respondo, doy una introducción a eso. Bueno, es la respuesta de los vegetales hacia la luz, ¿no? Dependiendo de dónde esté dirigido la luz que le llega al vegetal, es la respuesta que va a tener ese vegetal. Suele pasar que capaz que he visto cuando tienen árboles más pequeños, al lado de árboles grandes, van a ver que el árbol más pequeño tiende a dirigirse en contra del árbol que tienen al lado para tratar de captar la luz del sol. Bueno, a esto se refiere lo que estamos hablando. Si alguno quiere aportar algo más. Y yo le aporto a la parte de semillas, así como dice Maxi, al ser la respuesta a la luz, hay semillas en las cuales nos aclaran que son fototrópicas positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que esa semilla tiene una respuesta positiva a la incidencia de la luz durante la etapa de germinación. Entonces, ¿qué me va a decir esto? Por ejemplo, la semilla del apio. El apio es una especie cuya semilla es fototrópica positiva. ¿Qué me está indicando? Que cuando la siembre, no la tape tanto a la semilla, cosa que no le llegue nada de luz, sino que la forma en la cual voy a cubrir la semilla sea muy, muy finita la capa de tierra que le voy a generar arriba, cosa de que algo de luz le llegue a la semilla porque tiene una respuesta positiva hacia la luz, ¿sí?
Perfecto. ¿Alguien más, algún otro aporte? Ya, a ver, acá hay otra pregunta, y ya vamos casi con las últimas. Dice, con compost, ¿cubro las necesidades en cultivo en macetas? Con el compost. Sí, totalmente. El compost lo podemos usar en todo el periodo del crecimiento de la planta, desde la preparación del suelo, podemos usarlos en almácigos, después de sembrarlo, después cuando la planta va creciendo, y sobre todo aquellas que tienen un desarrollo muy largo y necesitan continuamente reponer nutrientes, se puede utilizar siempre, y en macetas con más razón es necesario siempre ir colocando compost. Los cuidados en macetas son particulares porque hay que recordar que es un espacio reducido, limitado, y entonces hay que tener ciertos cuidados con lo que es el sustrato. En ese sentido, Ceci desarrolló en su video, en el que presentó algunos cuidados y principalmente cómo preparar la maceta antes del trasplante o la siembra. Ceci, ¿vos querés agregar algo? Sí, no, en realidad ya está completa la pregunta, ¿no? Sí, depende, o sea, la cantidad de compost que voy a producir va a ser, vamos a ver si es suficiente o no. O sea, es muy relativo, ¿no? En general, el producir compost en casa y con la ayuda de las lombrices que nos van a ayudar a acelerar muchísimo el proceso de formación del compost, es importantísimo también como para reducir también la cantidad de residuos que se producen en casa, ¿no? Más allá de que después utilicemos ese compost en la maceta. Creo que es una actividad básica y que debería ser incorporada en la mayoría de los hogares, ¿no? El poder utilizar, el poder reutilizar o reciclar toda la materia orgánica, incluido papel de servilleta, cartón corrugado, ¿no? Todo eso se puede incorporar a la compostera y obviamente después sí, cuando tengamos ese compost puede ir a nuestra huerta en macetas, como decía Marisa, importantísimo que en una huerta en macetas donde la cantidad de sustrato es muy limitada y va a agotar los nutrientes muy rápidamente, es imprescindible volver a incorporarle nuevos nutrientes, ¿no? Perfecto. Bueno, las dos últimas preguntas. Una dice, como vivo en la ciudad, hago compost con restos de la cocina y frutas. ¿Cubro las necesidades del suelo? Yo creo que esa se respondió recién, ¿verdad? Bien, Sí. perfecto. Quizás ya está, perfecto. Y entonces, la última dice, ¿qué aromáticas estarían dentro de las que no deberían faltar? Bueno, yo puedo responder algo de esto. En realidad las aromáticas son especies muy valiosas, porque, bueno, por un lado, por el uso culinario que le damos, por el control también biológico que favorecen en la huerta, y también por otros usos que uno utiliza también en un aspecto más medicinal, diríamos. O sea que son especies muy valiosas. Tenemos algunas que son de un porte bajo, como puede ser el orégano o el tomillo. Esas son interesantes para ubicarlas en la parte interna de la huerta, entre medio de los cultivos.
el orégano es muy utilizado, así que no sé qué recomendarle, pero hay muchas que se están utilizando a nivel familiar. Pero algunas son de porte bajo que pueden ir dentro del cultivo, otras que son un poco más grandes y que pueden ir más arbustivas, diríamos, que las podemos poner en el cerco, y otras que hasta nos sirven de protección también de los vientos, como es el cedrón. Entonces, ahí al menos yo diría que, no sé, 20 aromáticas que podrían estar presentes en la huerta en pequeñas cantidades, que contribuyen en gran medida a la biodiversidad, ¿no? del sistema. Y ese es tal vez de mi parte el último mensaje que también les puedo dejar. Pensando en diseñar una huerta, bueno, diversidad. Pero una diversidad pensada, útil, una diversidad que nos va a proveer, nos van a dar servicios. Un servicio es, por ejemplo, si tenemos una plaga, tenemos que aplicarle algo para combatirla. Entonces yo tengo que comprar un producto y aplicarlo, ¿no? Si la huerta tiene esa biodiversidad y está funcionando en forma equilibrada, la misma huerta brinda ese servicio, sin que yo lo tenga que realizar ni que tenga que hacer un gasto. Entonces creo que es muy importante plantearse la huerta con esta visión agroecológica, porque hay 3 servicios importantes: el control biológico de plagas, que me lo da la misma huerta; el reciclado de nutrientes, se habló mucho acerca de los nutrientes que tengo que ponerle, pues la huerta a través del reciclado se mantiene en cuanto a los nutrientes. Y el tercero, aunque podemos mencionar otros, es la conservación del agua y del suelo. Así que realmente es una propuesta muy interesante. Hay muchas cosas para descubrir, pero mucho para observar, mucho para aprender, y bueno, y los animamos a todos a realmente hacerlo. Gracias, Haroldo. Bueno, ya estamos con el tiempo. Si los expositores, no sé si quieren agregar algo más, y si no, bueno, ya vamos a dar el cierre. Bueno, yo quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron hasta ahora, y bueno, y decirles a todos que sigan mirando los videos, que los vuelvan a rever, y sobre todo el de especies época asociación y rotación, que es el mío, nada más. Gracias. Bueno, entonces, en nombre de Maximiliano, bueno, les agradezco a todos la participación de ustedes y de quienes nos acompañaron, lo cual esperamos que haya sido o que se haya logrado, mejor dicho, una gran instancia de aprendizaje. A los participantes los invitamos a completar una breve encuesta de satisfacción, la cual nos ayudará en la mejora de futuras actividades. También decirles que podrán contar con un certificado por su participación durante estas jornadas. Así que de esta manera damos por finalizado el primer encuentro y los esperamos mañana nuevamente a partir de las 14 horas. Muchas gracias.